continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Una nueva caravana de migrantes estaría saliendo del país en los próximos días de este mes de enero rumbo al norte del continente con un estimado de 15,000 integrantes, según nuevos informes que circulan en redes y medios de comunicación social. Con antelación, las autoridades de Honduras han advertido de los peligros y riesgos para la vida e integridad de las personas ante la peregrinación, como la que salió de Honduras el pasado 12 de octubre y que ya deja el saldo de 10 víctimas mortales en diferentes circunstancias. Autoridades de la Secretaría de Seguridad recién revelaron la captura de unas 80 personas y coyotes que realizaban cobros a quienes pretenden sumarse a la misma como una antesala al riesgo de secuestros, abusos sexuales, naufragios, extorsiones, accidentes graves, abusos de autoridad, deportación y la muerte. Los miles de migrantes que huyeron en octubre del 2018 llevan ya casi 2 meses en difíciles condiciones de seguridad y salubridad, ya que están hacinados en refugios improvisados en el estado de Tijuana, México, esperando ingresar a Estados Unidos. En el 2010, un grupo de 72 inmigrantes indocumentados fueron ejecutados en México, a 90 millas de la frontera con Estados Unidos por los Zetas, uno de los cárteles de droga que operan en la zona. Mujeres que se arriesgan a atravesar la frontera suelen ser víctimas de abuso sexual, de cárteles de la droga, maleantes, secuestradores o de las mismas personas que se ofrecen a pasarlas al otro lado. Algunas versiones señalan que los coyotes recomiendan a las mujeres el uso de anticonceptivos inyectables antes de viajar a fin de evitar embarazos como consecuencia de las violaciones. Al respecto, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pidió reconocer que de por medio hay vidas que hoy están en peligro en la ruta que emprenden los migrantes, señaló. El mandatario ha dispuesto que su gobierno impulse proyectos que reinserten a aquellos hondureños que desistan de ese viaje, además de aplicar medidas sociales y económicas que generen fuentes de empleo en la micro, pequeña y mediana empresa, el rubro generador de trabajos por excelencia. Asimismo, entes religiosos y ONGs que protegen la vida, como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, enfatizan los peligros que corren las personas que realizan la travesía. Es una ruta dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, prostitución y narcotráfico, coinciden dichas entidades. También la Cancillería hondureña advierte la urgente necesidad de proteger la integridad de derechos de los migrantes en la movilización. Asimismo, demandan investigar su exposición a redes de tráfico y trata de personas que estarían aprovechando esta coyuntura. Incluso un reciente informe de la cadena CNN da cuenta del rescate de casi 159 migrantes centroamericanos de manos de cárteles mexicanos por las autoridades de aquella nación. Ante este nuevo anuncio, autoridades aztecas confirmaron la puesta en marcha de medidas de blindaje para impedir el ingreso indocumentado y sin control de centroamericanos a su país, imponiendo registros y estrictos controles fronterizos, postura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó al reiterar que suspenderá la ayuda económica a estos países de persistir la migración. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes y Samantha Velázquez. Última hora. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan en su foro La Entrevista. Hoy llegamos al viernes 11 de enero del año 2019. Sin duda alguna, como ustedes lo vieron en la nota introductoria, es un tema
muy importante, toca muchas aristas en nuestra vida nacional. Es un tema al que debemos prestarle atención. Esta caravana de migrantes, esta nueva caravana de migrantes que se supone se está gestando para salir en los próximos días. ¿Qué supone esto para nuestra vida, tanto económica, social, nuestra vida con la familia? Bueno, tenemos invitados que nos van a hablar acerca de los peligros a los que se exponen los migrantes. Así que mucha atención y por favor, si usted tiene familiares o amigos que ha oído que están queriendo ir en esta caravana, dígale que oiga este foro para que se entere qué está haciendo el gobierno y a los peligros que se pueden exponer. Voy a presentarle a nuestros invitados. Voy a comenzar por las damas. La doctora Nelly Jerez, ella es subsecretaria de Relaciones Exteriores. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenos días y un tema muy importante para el pueblo hondureño. Bendiciones a todos y que Dios nos acompañe. También doy la bienvenida a la abogada Loli Salas. Ella es la directora de la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada Calidonio. Es un honor en nombre del equipo nacional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia acudir a este importante foro para poder dirigirnos a toda la teleaudiencia, para poder informar de los peligros que afectan a uno de los grupos más vulnerables en nuestro país, los niños, niñas y adolescentes. Gracias, abogada. Y también damos la bienvenida al licenciado Carlos Cordero. Él es el subdirector del Instituto Nacional de Migración. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, licenciada Caledonia, agradeciendo la oportunidad de estar aquí representando al Instituto Nacional de Migración, que es el que rige todo lo que es las entradas y salidas de los hondureños cuando salen del país. Muchísimas gracias y bueno, también estaremos pendientes de una llamada con nuestro embajador en México, el ingeniero Alden Rivera, así que vamos a tener esta hora con información tanto de Honduras como qué está sucediendo en México, teniendo en consideración que ya hay un nuevo gobierno en ese país. Doctora, vamos a comenzar con usted, pues se ha anunciado esta nueva caravana que está próxima a salir ya en unos pocos días. ¿Qué supone para nuestro país esta salida de esta caravana? Muchísimas gracias, Carla. Un saludo a la abogada Lolis y a Cordero, con los que hemos estado trabajando arduamente durante estos pasados meses del año 2018 y que hemos continuado trabajando en esta temática, como bien lo decía la abogada Lolis, que afecta nuestras poblaciones más vulnerables, en este caso los niños y las niñas, que son víctimas de estos procesos que los llevan a ellos a llevar esta ruta migratoria que es, como lo hemos dicho en varias ocasiones, altamente peligrosa. Desde el año pasado, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la Fuerza de Tarea desde el 2014, que fue implementada y fue conformada, liderada por nuestra primera dama, Ana García de Hernández, y conformada por un equipo de trabajo de mujeres valorosas, mujeres guerreras, desde Cancillería, Derechos Humanos, DINAF, CEDIS, que también nos acompaña, el Instituto Nacional de Migración y otros, que hemos estado trabajando toda esta política migratoria y ver de qué manera nosotros podemos prevenir, porque no podemos nosotros coartarle a la gente su derecho a querer migrar o a querer salir de su territorio por buscar un mejor futuro, Carla. Eso nosotros tenemos que dejarlo bien claro, pero sí prevenir y poderles decir los riesgos a los cuales ellos se pueden enfrentar. Desde que nosotros estamos en mayo del año pasado, hemos podido ver esta temática de una manera un poco más clara. Hemos visto cómo nuestras familias hondureñas han sufrido una desintegración y hemos visto niños, nos ha tocado acompañar niños, desde niños no acompañados, aquellos niños que son enviados solos en esta ruta migratoria, hasta aquellos niños que son expuestos lastimosamente hasta por sus mismos padres a estos riesgos que amerita.
Esto no es nada fácil, Carla, porque cuando a la persona se le introduce por medio de un engaño o de que van a ir a una vida mejor, que les van a dar unas visas humanitarias, que les van a dar una visa que van a poder ingresar directamente a Estados Unidos, desde ahí comienza una manera mala, podría yo decirla, de quererse llevar a nuestras familias hondureñas sin importarles el riesgo que tengan. El día de ayer nos comunicaba nuestra cónsul en Guatemala que estaba a punto de recibir ya una investigación que le va a ser entregada a la abogada Lolis de menores que tienen que ver con tema de trata. Cuando hablamos de tema de trata, aquí lo generalizamos, la gente lo pone solamente como que es algo que le pasa a una niña o a una mujer, y el tema de trata es mucho más macro, es mucho más grande. Estas denuncias, estamos a la espera nosotros que el gobierno de Guatemala nos lo haga llegar a nuestra cónsul para poder empezar nosotros todos estos procesos de investigación y que las autoridades aquí competentes las lleven a cabo y que se lleve a una judicialización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La gente es engañada, la gente es llevada por una ruta donde no solamente caminan varios kilómetros o hacen uso de transporte de aquellas personas pues, que se dignan en darles un jalón, como generalmente se menciona, sino que van por esta ruta y la mayoría de ellos, lastimosamente, a expensas de lo que se conoce como el coyote, aquella persona que les cobra a estas personas para poderlas transitar por estos territorios. Y muchos de estos territorios es donde se encuentra lastimosamente crimen organizado, narcotráfico y, como te mencionaba, el tema de trata. Este es un tema que lo hemos estado viendo, lo hemos estado trabajando, no solo a nivel de nuestro país, sino que con la integración que tenemos ahora mucho más compacta con el Triángulo Norte y México. Hemos estado en varias reuniones con ellos y no solo Cancillería como tal, sino que todas las instituciones que estamos comprometidas, desde seguridad, las instituciones que tienen que velar por la niñez y la familia, como también migración. Así que el trabajo no es un trabajo que se ha comenzado de cero, es un trabajo que se ha venido mejorando día a día y el llamado que siempre hacemos a la familia hondureña, que siempre es mejor quedarse aquí en Honduras que quererse arriesgar en esta ruta migratoria, que lastimosamente lo que al final ocasiona es dolor, es luto y es muerte. Usted mencionaba algo muy importante y son estos peligros a los que se enfrentan y quizás muchas veces no dimensionamos el peligro real. Estamos hablando justamente de traficantes de personas y traficante de órganos. Sí. Eso es real, eso sucede en el mundo en general y por supuesto México no es está exento de los cárteles que se dedican, aparte de las drogas, a traficar con personas. Sí, y es un negocio, ¿verdad? Lo utilizan lastimosamente con negocio, trafican con la vida de una persona. Hace poco logramos, gracias a Dios, poder reunificar una pequeña cuya madre es una menor de edad, o sea, una menor de edad, que durante esta ruta, pues durante el cansancio, ella entrega a su niña a una persona X que iba ahí caminando. Esta persona tienen un problema ellos a nivel de la frontera entre México y Estados Unidos. Se logró ver a nivel mediático que les tiraron gases lacrimógenos y hubo todo esto. Y el señor la señora entrega a su niña, deja a la niña tirada y corre ella por un lado y el señor por otro lado y la niña queda en medio de todo eso y queda ella tirada prácticamente. Y a eso se exponen, eso es lo que se expuso esta chiquita. Nos tomó más de mes y medio lograr nosotros por medio de las autoridades. La madre fue retornada, acá a Honduras, y logramos nosotros retornar ya a la niña con el apoyo que tuvimos tanto de nuestro consulado en San Diego, la parte de San Diego, como también el consulado móvil que tenemos en Tijuana, que todavía continúa, y el apoyo de DINAF que tuvimos para poder reunificar esta familia. Pero la angustia de esta joven, la angustia de esta chiquitita no tiene precio, Carla. Estas son las cosas que la gente no mira. Creen que es de agarrar una mochila y agarrar camino y decir, bueno, esta persona dice que me va a cruzar, si yo le pago me va a llevar, pero no le dice los riesgos que tiene. Y esta persona a la cual le paga no le interesa la vida de ese hondureño. O sea, para ellos es un negocio y es una mercancía. Eso lo que le interesa es el dinero y cuánto Así va a generar por esta persona. Abogada, pues hablando justamente de esos riesgos a los que se exponen los adolescentes, la niñez, y que bueno, es lo que nos espera estas futuras generaciones que ya se están forjando, ya están estudiando para en un par de años tomar las riendas del país. Háblenos cuáles son pues las políticas de la Dirección de Niñez o en
cómo se acompaña a estos migrantes también una vez que retornan y que tienen toda esta carga emocional, sobre todo pues los adolescentes y los niños. Muchísimas gracias. Me parece muy importante la forma en que introduce mi participación, la responsabilidad en la protección de la niñez y la adolescencia, sumado a ese concepto tan importante, las familias, no solamente responsabilidad de un ente del gobierno, es una responsabilidad del Estado de Honduras. Y en ese sentido yo quiero llamar a toda la sociedad hondureña, a la teleaudiencia en este momento que ve Canal 11, para hablar de un tema tan importante orientado al desarrollo de una segunda caravana. Y en ese sentido yo quiero hablar del nivel de corresponsabilidad nacional que tenemos todos y todas para proteger a un grupo poblacional que en este momento, licenciada Calidonio, es el 40% de la población total de habitantes. Los niños, niñas y adolescentes a quienes por muchos años hemos postergado en una agenda de gobierno. Puedo hablarle hace 18, 20 años, respuestas que no se dieron de manera oportuna, políticas públicas que fueron creadas que no se aplicaron de manera efectiva, presupuestos que no se orientaron para garantizar la respuesta de diferentes instituciones de gobierno, la falta de aplicabilidad de la normativa nacional e internacional, pero sobre todo el poder entender de que la responsabilidad primaria que se tiene a favor de los niños, niñas y adolescentes es de las familias, de los padres y madres. Y en ese sentido, por muchas decisiones que no se tomaron de manera oportuna, es que ahora vemos que un 70% de ese 40% de la totalidad de habitantes se encuentra en situación de vulneración. Desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia estamos levantando la voz para que de una vez por todas se le dé la prioridad que necesita en la agenda de gobierno la temática de niñez y adolescencia. En este momento, una población la más expuesta en estos fenómenos migratorios que lamentablemente provocan dramas humanos y que concitan precisamente la respuesta de nuestro gobierno. Y ahora en un nivel de corresponsabilidad internacional, como muy bien decía la vicecanciller Nelly Jerez, poder participar de manera permanente a través de los mandatos de diferentes instituciones de gobierno con las instancias homólogas, por ejemplo, de DINAF, de Cancillería, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Seguridad y de otras que se ven involucradas en este tipo de escenarios para poder articular con los países del Triángulo Norte, por ejemplo, Guatemala y México, para poder contrarrestar y prevenir, desalentar este tipo de situaciones que ponen en riesgo uno de los derechos fundamentales más importantes, el derecho a la vida. Y en ese sentido decirle de que el tema de migración no es un tema de atención reciente del Estado de Honduras. Desde el gobierno del 2002 hacia adelante se han desarrollado diferentes acciones orientadas a la atención de la temática migratoria, pero no es sino hasta el gobierno que emprende el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Yo quiero recordarle a usted que en junio del año 2014 se decretó una primera emergencia humanitaria en donde se dio prioridad a la atención de la niñez migrante. Y contamos con estadísticas que reflejaron cómo una gran cantidad de niños no acompañados pretendieron salir de nuestro país con el impulso y el llamado inescrupuloso y irresponsable de diferentes sectores. Y aquí yo quiero llamar la atención también para poder llamar la atención sobre todo de la sociedad hondureña y padres y madres de familia. Ese denominado sueño americano bajo una vil mentira que provoca precisamente situaciones que se constatan como delitos en el marco de la normativa nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Honduras. Desde el año 2012, Honduras ha puesto en vigencia la ley contra la trata de personas
y en ese sentido, desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, quiero decirle que en su momento vamos a anunciar junto con las autoridades de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, una investigación que desarrolló 1000 entrevistas a nivel nacional para poder conocer la incidencia en cuanto a la incidencia de la trata y el tráfico de personas en Honduras como víctimas de tráfico laboral, sexual y crimen forzado se han visto involucradas en estos escenarios dantescos. Y en ese sentido, decirle a usted que estamos trabajando de manera permanente, fortaleciendo lo que ya el presidente Juan Orlando Hernández ha instruido a todas las instancias de gobierno, no en el marco de la caravana. La atención de la temática migratoria es una prioridad en la agenda del gobierno y en ese sentido, desde el gobierno de la República hemos adquirido una capacidad muy importante para poder establecer niveles de articulación en cada uno de los mandatos de las diferentes instancias de gobierno para garantizar la protección de los grupos a los cuales estamos obligados precisamente a proteger. En este caso, los niños, niñas y adolescentes, y estamos atendiendo de manera permanente, no solo producto de la caravana que se generó el 13 de octubre, ahora este es nuevo escenario, desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, desde la creación de DINAF formalmente en diciembre de 2014, uno de los temas prioritarios de nuestra agenda es la atención de la problemática migratoria, los retornos aéreos y terrestres que se producen desde México y Estados Unidos, el provocar precisamente la recolección de datos, el poder conocer los niveles de incidencia, los flujos migratorios, pero no solamente este tema de recolección de datos, porque más allá de los datos y de la recepción de las familias, de los niños, niñas, adolescentes, y el poder conocer los mayores niveles de incidencia, si son niños y niñas en el grupo etario de primera infancia, adolescentes o niños de diferentes edades, nos interesa trabajar como la primera dama permanentemente convoca a la Fuerza de Tarea de Niñez Migrante, el poder dar seguimiento a los niveles de reinserción en los municipios para garantizar que el gobierno de la República, a través de sus diferentes programas, pueda apoyar a la población que ha intentado o ha migrado fuera del país precisamente por la ausencia de diferentes elementos. La falta de oportunidades, por ejemplo, la falta de empleo y una serie de circunstancias que abonan a la recolección de datos con los que ya cuenta el Estado de Honduras. Honduras es un país referente en la agenda del gobierno centroamericano y de otros países para la atención de la temática migratoria. Estamos trabajando de manera permanente en el mandato de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para poder establecer consejos municipales y locales de protección a la niñez precisamente para poder desalentar, prevenir la migración irregular. Y termino por ahora con esta participación reiterando lo que decía la vicecanciller Nasser. No podemos detener el derecho a migrar. El derecho a migrar es un derecho que está plasmado en la normativa nacional como internacional en nuestra misma Constitución de la República, pero desde el mandato de DINAF para la protección de la niñez y la adolescencia advertimos que migrar de manera ilegal, irregular y sin la documentación que establece la ley, eso vamos a prevenirlo y estamos haciendo los llamados y las advertencias necesarias y canalizar los casos que corresponden al Ministerio Público para cuando hayan casos que se constituyan reincidentes ante la repitencia del fenómeno y la participación de niños, niñas, adolescentes con el impulso de sus propios padres, madres o familiares o de personas o sectores que están utilizando la vida de los niños y niñas para ponerlos en riesgo en este tipo de escenarios. Gracias, abogada. Bueno, amplia la información. Justamente hay una persona que hacía una pregunta. Voy a terminar con don Carlos Cordero porque creo que es importante tener todos los puntos de vista en relación a qué hacer para evitar migrar. Esa es la pregunta concreta. Vamos a desarrollarlo más adelante. Usted ya lo mencionó, es un derecho a migrar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace de la forma adecuada? No irregularmente, eso es lo que vamos a estar abordando más adelante. Licenciado, en la primera caravana quizás hubo una
mayor disposición del gobierno mexicano de acoger a estos migrantes. Sin embargo, ha sido enfático qué es lo que va a suceder. Si hay una nueva caravana, está hablando de blindar las fronteras y de endurecer las medidas migratorias. Creo que es importante recordarle a la población cuáles son esos requisitos de migración que se deben cumplir para que esa migración, como decía la abogada, pues sea de forma regular y no exponerse a sanciones, por ejemplo, o retornos no deseados que puede gestar a partir del gobierno de México y el gobierno de Guatemala. Bueno, licenciada, parte pues de la misión que tiene el Instituto Nacional de Migración pues es ejercer el control y regulación como máxima autoridad en materia migratoria de todos los nacionales y extranjeros pues que van a realizar un ingreso o una salida del país. Para poder salir del país es necesario pues que los mayores de edad pueden hacerlo dentro del área centroamericana. Mayores de edad, estamos hablando de 21 años para adelante, lo pueden hacer con su tarjeta de identidad. Ya los menores de edad, aunque sean menores adultos de 18 a 21 años, pues ellos deben de poseer un pasaporte y también, si van solos, tienen una autorización notariada donde los padres están autorizando que estas personas puedan salir del país. Ya en el caso de los menores de 18 años, pues siempre es obligatorio el pasaporte y también una autorización de salida hacia una persona mayor de edad para que ellos puedan pues salir del país. Este es el caso pues que se ha dado pues en la primera caravana que se dio. Tuvimos muchas situaciones en las cuales hasta los adultos querían salir del país con partidas de nacimiento. Entonces, que eso es algo que no se puede realizar. Para poder salir del país tienen que hacerlo los mayores de 21 con su tarjeta de identidad, y si es un tránsito que van a hacer ya hacia México, digamos, ellos sí ya deben de poseer de un pasaporte, que es el documento de identificación para poder realizar los viajes, para que puedan salir del país. Tuvimos muchas situaciones de menores que se presentaban solos en las delegaciones migratorias y que no contaban con las autorizaciones de los padres. Entonces, igual se dio muchos casos de madres de familia que llevaban a sus hijos y no solamente llevaban uno, sino que llevaban 2, 3 hijos y solamente querían sacarlos con una partida de nacimiento, sin la autorización de los padres. Cuando nos hemos comunicado que hicimos un trabajo articulado con Cancillería y con DINAF y que se hacía la investigación de dónde estaban los padres, en muchos casos hasta los padres ni se daban cuenta de que estas madres estaban sacando a sus hijos sin el consentimiento de ellos. Entonces sí, para poder salir del país se ocupa la autorización notariada. También pues nos hemos dado cuenta y que hemos visto de que en muchos casos también los padres no se encuentran en el país, uno o ambos padres no se encuentran en el país y han presentado autorizaciones notariadas de que autorizan a estas personas a salir del país. El Instituto Nacional de Migración ahora cuenta con una tecnología robusta en la cual nosotros nos hemos dado cuenta y hemos revisado pues que se han presentado personas a tramitar pasaporte o querer dar una autorización para salida del país, firmada y autorizada por un notario aquí de Honduras, y de repente esta persona se encuentra fuera del país, en Estados Unidos, en España, y pues estos casos nosotros tenemos un convenio con la Contraloría del Notariado y hemos hecho uso de este convenio y hemos enviado todas estas autorizaciones notariadas que hemos decomisado para que la Contraloría del Notariado tome acciones con estos notarios que se prestan a dar las autorizaciones de salida a menores cuando sus padres no se encuentran en el país. Como decía mis compañeras aquí en el set, migrar es un derecho humano, pero para poder migrar hagámoslo de forma ordenada, segura, y hagámoslo de la forma adecuada con los documentos que se necesitan para poder salir del país. En junio del año pasado, justamente el Papa Francisco se refería a esto de la migración y les voy a leer lo que él dijo en el mensaje. Dijo: para hacer frente y dar respuesta al fenómeno de la migración actual, recordemos el problema que tiene Europa, ¿verdad? Sobre todo Italia, con estos migrantes que cruzan el Mediterráneo. Dice: para dar respuesta al fenómeno de la migración actual es necesaria la ayuda de toda la comunidad internacional.
puesto que tiene una dimensión transnacional que supera las posibilidades y los medios de muchos estados. Esta cooperación internacional es importante en todas las etapas de la migración, desde el país de origen hasta el destino, como también facilitando el regreso y los tránsitos. En cada uno de estos pasos el migrante es vulnerable, se siente solo y aislado. Tomar conciencia de esto es de importancia capital si se quiere dar una respuesta concreta y digna a este desafío humanitario. Eso es lo que mencionó el Papa. Y habla también a renunciar a levantar barreras para acoger a migrantes y refugiados. Casi todo lo contrario de lo que está sucediendo en este momento, pues, en el gobierno de Estados Unidos, que es soberano de hacerlo, ¿verdad? Sí, es parte de sus políticas migratorias, pero eso es parte, ministra, de lo que se van a enfrentar los migrantes. Y la realidad es de que este es como el peor momento, para que la gente tome una decisión y querer salir de un territorio a otro, en este caso, y querer ver, agarrar esa ruta hacia Estados Unidos, porque las políticas migratorias en Estados Unidos son mucho más agresivas ahora. O sea, estas rutas migratorias se han endurecido y no es como la gente cree hace 20, 30 años que podían hacerlo de una manera, no puedo decir de una manera más fácil, pero que era menos las limitantes que tenían. Hoy en día están mucho más endurecidas, Carla, en el aspecto tal que no van a cruzar, no van a lograr poder ingresar a ese proceso de asilo, por lo mismo que usted mismo lo mencionaba, tanto el presidente de ahí de Estados Unidos como la frontera, como ellos la tienen, no solo en la parte que la tienen militarizada, sino que simple y sencillamente es un proceso el que ellos tienen que llevar a cabo. Y mire, aquel que ha cruzado, aquel que sigue de una manera irregular, pero lo hace de una manera violenta, es detenida. O sea, hay una patrulla fronteriza que los detienen, algunos de ellos dicen, sí, pero fulanita cruzó y ahí la vimos, que ahí está, pero no le enseñan que está con un grillete, no le enseñan que está en un área encerrada, no les enseña tampoco el hecho de que no pueden movilizarse solo en cierto sector. Entonces, ese tipo de cosas deben de contarse. Miren, no es fácil la vida de esta gente cuando ellos están en esa parte de ahí. Nosotros hemos estado en estos centros de detención, son cárceles, donde nuestra gente está con uniformes, donde nuestra gente está sufriendo y que ellos nos piden poder buscar la manera de agilizarle los trámites legales para poderlos traer de retorno a nuestro país. Y eso lo hacemos nosotros. Desde Cancillería nosotros activamos toda la red consular, damos todos los temas de protección y ahora con lo que el presidente nos ha dicho, como decía la abogada Lolis, ya desde el comienzo, desde el gobierno pasado con el presidente Juan Orlando, hemos estado apoyando hasta en temas de asesorías con abogados pro bono, poderles colaborar y ayudar para poder hacer sus trámites un poco más sencillos, más fáciles y más expeditos. Más de 800 niños fueron separados con el tema de la política de tolerancia cero. Todavía tenemos 28 niños que no hemos podido reunificar. Uno, porque los familiares no llegan, número uno, no llegan a poner su huella, que es un requisito número uno, que ellos lo tienen ahí. Segundo, al estar ellos ahí, ¿qué va a pasar? Cumplir los 18 años y mandarlos deportados. ¿Y dónde van a estar por mientras? En esos centros, en esos albergues que en un momento dado los pasan a un centro de detención. O sea, y esos albergues, al final de cuentas, tienen un costo de $200 a $260 diarios, los que pagan por cada niño que está ahí. Y eso, ministra, está relacionado con lo que mencionaba el licenciado Cordero. Esos documentos que se necesitan para salir no es únicamente un requisito migratorio, es que es la identidad de la persona. Luego usted no sabe quién es el niño, quién es el papá, quién es la mamá y cómo demuestra entonces en un centro que es suyo. ¿Cómo demuestra? Esta persona dejó tirada a esa niña, no era de él. O sea, no era de él. Tenemos casos de niños, junto a la abogada Loli estuvimos ahí con todos los equipos de trabajo en Guatemala, 28 familias, 28 niños tirados. Gracias a Dios, 2 meses, Carla. Nos tomó 2 meses poderlos reunificar con sus familias. Hoy esa madre, hoy ese padre, hoy esa abuela ha recuperado a su hijo, ha recuperado a su nieto. Pero el niño ahí quedó tirado en Guatemala, porque a ellos no les interesa nuestra familia. A ellos lo que les interesa es el dinero que perciben y reciben.
Así de claro, lo ven como una mercancía. Y eso es algo que nosotros se lo decimos cada vez que podemos, cada vez que tenemos un hondureño que llega, mire, sí, llega frustrado, llega con ira, llega con cólera, pero estamos ahí como gobierno, como una institución. Pero esto no es solo de nosotros, esto es un tema de una responsabilidad compartida de toda la sociedad, desde la iglesia, sociedad civil, el tema de poder generar una mayor cantidad de empleo para que nuestro hondureño se quede acá. Hace 4 años atrás, el tema de seguridad era el número 1 por el cual la gente se iba, por el tema de inseguridad, el tema de malas y pandillas, no querer ser parte de estos grupos. Eso era el tema. 4 años después, ese no es el número 1, causa número 1 por la cual la gente se sale. Nosotros, como gobierno, nunca hemos tapado los números, siempre hemos dicho, hay causas estructurales que ocasionan la migración. Hoy es el empleo, es el tema de mejor calidad de vida. El hecho de que allá me pagan mejor que lo que yo pueda ganar acá. Entonces la gente va con aquel sueño, lastimosamente mal vendido y engañados. La segunda causa, que es la más difícil para nosotros, es el tema de reunificación familiar. Aquella mamá que se fue desde la época del Mitch, aquel montón de familias hondureñas que salieron pues por esa devastación de ese fenómeno natural que nos afectó. Entonces estas familias quieren mandar a traer a su hijo. Ese hijo se fue y quiere mandar a traer la esposa. Esa esposa se fue y quiere mandar a traer a los nietos, a los novios de las hijas. Y es una cadena que se va dando, es un ciclo que se da. Entonces, a esta familia de reunificación familiar, para nosotros es a veces hasta más difícil porque es un derecho que tienen, querer estar con su mamá o con su papá, que tienen 10 años de no verlos, 20 años de no verlos. Aquellos niños que llegan a estos albergues nos comentan, estuvimos con una chiquita de 7 años. 7 años aquella niña. Y ella nos decía, tengo 6 años de no ver a mi mamá. Esa señora ya tenía otra familia, ya tenía otros hijos, y nosotros ¿qué tenemos que ver? El monitoreo de esa niña, que sea acogida bien por esa nueva familia, por su madre ahí, y que la niña pueda tener pues la calidad de vida que, pues, por lo cual fue pagada, o sea, porque pagaron para mandarla a ella ahí, y que pueda esta niña pues poder tener todos los servicios que la niña necesita. Entonces, es todo este tema, ¿verdad? Que llevan a que la gente quiera salir de un territorio sabiendo que acá en Honduras va a estar mucho más seguro que haciendo esta ruta migratoria. Y bueno, contestando la pregunta de este televidente, ¿se puede realmente prevenir una caravana? Mire, lo que nosotros podemos prevenir es que la gente quiera tomar decisiones que son equivocadas, que les vendan un sueño que no es cierto. Las políticas migratorias están cada vez un poco más endurecidas, no lo van a lograr, no van a poder cruzar, llegar y tener aquella vida y con todo. No, o sea, son capturados, son detenidos. Solo se nos informaba el día de ayer, 220 personas fueron detenidas a lo largo y ancho en la zona de México. De estos, 102 son hondureños. Que van a ser retornados a nuestro país. 153 centroamericanos fueron secuestrados en Puebla, secuestrados por polleros. El pollero es el coyote, o sea, el coyote aquí, ahí es llamado pollero. Fueron secuestrados y a Dios gracias, con acciones de la policía y de los entes estatales de esa zona, fueron liberados, rescatados, y de eso estamos esperando el informe oficial de cuántos son hondureños. Pero una gran mayoría estarán ahí. Pero ¿qué pasa? Esos 153, claro, vamos a tener que no dar sus nombres ni nada de eso, pero estas 153 familias, porque a lo largo no es una persona, son familias que fueron afectadas. Estamos esperando en Dios que no hayan sido afectadas de otra manera, que niñas hayan sido violadas, que madres hayan sido violadas, o que no haya existido un tema de trata entre estas personas que fueron secuestradas. Y esta gente ¿pudo haber sido la caravana? Sí, pudo haber sido la caravana. Gente que se salió de su ruta donde estaba o del albergue donde estaban, así como estos 2 jóvenes que fallecieron. 2 familias más hondureñas que fueron enlutadas lastimosamente porque estos 2 jóvenes fueron víctimas de prácticamente un secuestro, golpeados y fueron ahorcados, asesinados. ¿Por qué? Porque no tenían el dinero que estas personas, o sea, les estaban pidiendo, y los mataron. Entonces, eso está en un proceso de investigación. Esos 2 cuerpos no se los hemos podido traer a la familia. Y a nosotros eso nos duele, Carla, porque a nosotros nos toca trabajar el tema de repatriaciones. Y no es fácil tener que venga un familiar, que venga un padre y que nos diga por medio de una foto, no, ese no es mi hijo, dentro de su dolor, no reconocer a su hijo, tener que hacerle pruebas de ADN para poder comprobar si es o no es su hijo. Y esto toma un tiempo para poderle traer su hijo
de vuelta y que pueda tener su cristiana sepultura. O sea, un joven con todo un futuro que pudo haber tenido aquí en nuestro país, pero que la gente le vende, como les digo, bajo un engaño este sueño que no lo van a lograr y terminó lastimosamente en muerte. ¿Se tiene una cifra aproximada, si es que hay, de cuántos son los desaparecidos? Estos son los que ya han sido identificados, pero los desaparecidos. Esos números, Carla, esperamos en Dios que no vaya a pasar, pero nos estamos preparando en estos próximos meses de todo ese trabajo que nos va a tocar. A la fecha, Honduras tiene más de 400 desaparecidos todavía de años anteriores. Hemos podido lograr identificar muchos, pero de estos 400 de ellos, más de 400 de ellos, no los hemos podido encontrar todavía. Volvemos, insistimos, es una ruta migratoria bastante peligrosa. Estos son de los que los familiares han llegado y nos lo solicitan, pero puede haber un mayor número que nosotros no lo tengamos, y de esta caravana que salió en el mes de octubre, nosotros estamos a la espera que no vayamos a tener un número de personas desaparecidas, porque eso significa personas que posiblemente pudieron haber fallecido en algún tramo de la ruta. Abogada, también mencionaba usted pues estos programas que se están desarrollando para atender a las personas acá. Mencionábamos el tema del empleo, como lo mencionaba la ministra. ¿Cuáles son esos programas de reinserción para los adolescentes de cara a, más bien a prepararse para que luego puedan tener un trabajo, como lo mencionaba la doctora Jerez? Ese es el tema número 1 ahora. Así es, y yo quiero resaltar que no es en el contexto de un fenómeno migratorio irregular que un Estado que protege los derechos humanos y cuida a su población es que trata de encontrar oportunidades y alternativas para que la gente no migre. Es una responsabilidad del Estado proveer y desarrollar programas sociales, sobre todo para los grupos que están considerados en el contexto de la pobreza o pobreza extrema. La responsabilidad de un Estado que ha ratificado una serie de instrumentos internacionales y que busca de manera permanente robustecer su ordenamiento jurídico nacional está orientado precisamente a poder blindar nuestras fronteras para que sea precisamente Honduras el país de oportunidades para nuestra gente. No es otro país. Repetimos, como muy bien decía la vicecanciller Nelly Jerez, y lo decía el licenciado Cordero, insistimos en la atención de esta temática de migración. La movilidad asiste a todos nuestros hondureños y hondureñas, y el derecho a migrar también. Pero vamos a aprovechar estos importantes espacios siempre para desalentar la migración irregular. En cuanto a también la oportunidad que tiene en este momento el Estado de Honduras a raíz de la atención de la temática migratoria, como antes no se había hecho, de recolectar en primer lugar los datos. Cuando yo hablé en mi participación anterior de una serie de políticas vigentes y la falta de implementación de políticas, precisamente esas políticas están orientadas a poder apoyar a los grupos más desfavorecidos. Nos referimos madres solas, madres solteras, nos referimos incluso a personas que están saliendo de las universidades, precisamente los jóvenes, a las mismas personas privadas de libertad que al cumplir una pena de privación de libertad necesitan reinsertarse a la sociedad. Y para aquellos niños y niñas, y nos ha tocado en el mandato de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, cuando llegamos cerrando una gestión de una anterior institución y entrando en diciembre de 2014, casi 7,000 niños en 176 ONGs, casi un 50% niños de 17 y 18 años que llegaron siendo bebés, siendo niños, a espacios de cuidado alternativo por organizaciones de sociedad civil, y llegó un momento en que por la falta también de un proceso de formación educativa o universitaria, no tuvieron una alternativa igual a la que tienen muchos niños, adolescentes o jóvenes
que son favorecidos por tener mejores condiciones económicas. Es así de que el gobierno de la República, a través de diferentes programas sociales, liderados por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, en su caso la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Formación Profesional, que son parte, licenciada Calidonio, de las 12 instituciones que conforman el núcleo interinstitucional de respuesta inmediata en los diferentes centros de atención migratoria con los que cuenta el Estado de Honduras. En San Pedro Sula, para personas adultas, en el aeropuerto Ramón Vieda Morales, en el barrio Medina, el Centro de Atención a Niñas y Familias Migrantes Belén, responsabilidad en una labor técnica de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y con el acompañamiento de la Cancillería de la República, y también el apoyo y la coordinación con la Organización Internacional para Migración, para las Migraciones, y otros actores también de sociedad civil que nos acompañan, y el Centro también de Atención Migratoria que tenemos en Omoa. Es ahí donde clasificamos las necesidades de respuesta del Estado de Honduras una vez que nosotros atendemos de manera diaria los retornos aéreos y terrestres. En el Centro Ramón Vieda Morales, el equipo del gobierno que está presente ya tiene precisamente un catálogo de oportunidades identificando las edades y si son hombres, son mujeres, son adultos mayores, para poder canalizar donde corresponde esa necesidad de respuesta. Si es un caso de desplazamiento forzado por violencia y que una persona ha tenido que salir del país por una situación asociada a violencia y no podemos, por ejemplo, trasladar después de ese retorno a una persona originaria de Jutiquile en Olancho, porque salió de ese lugar precisamente huyendo de una situación de violencia, y de acuerdo al acompañamiento de actores especializados como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, buscamos un mecanismo inmediato para lograr ese apoyo. Y así, cada una de las instituciones con las que nosotros estamos trabajando de manera permanente para saber entonces dónde canalizar el nivel de demanda que se requiere a cualquier hora del día que realizamos ese retorno, porque la atención de los retornos es diaria, de lunes a domingo, aéreos y terrestres, con la especialidad que corresponde si son niños, niñas, adolescentes, son jóvenes o son personas adultas. Pero en lo que corresponde a la responsabilidad de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, estamos trabajando de manera permanente con aliados que son fundamentales, los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios a nivel nacional. Y reitero, un dato que es muy importante, desde diciembre de 2014 a la fecha hemos logrado establecer 126 consejos municipales de garantía de derechos de niñez y adolescencia en 126 municipios, logrando el liderazgo de alcaldes y alcaldesas que han entendido la importancia de blindar también sus territorios municipales, de donde no debieron salir nunca nuestros hondureños y hondureñas. Pero al haber salido, el entender por qué, cuál fue el origen de esa movilización migratoria, entonces el poder atraer la presencia de ese ciudadano o ciudadana municipal para lograr encontrar las oportunidades en ese municipio. Y decirle a usted de que es toda esta experiencia que se ha ido fortaleciendo día con día de articulación interinstitucional nos ha dejado lecciones bastante positivas, pero también lecciones muy dolorosas. Hemos compartido escenarios bastante tristes y de mucha impotencia muchas veces para lograr intentar resolver ese tipo de situaciones que hemos evidenciado. Bien, esas son las acciones que se están haciendo para tratar de contrarrestar esto de la migración. Hacemos una pausa comercial, regresamos en breve. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Vamos con el tema, la entrevista, y en este momento quisiéramos preguntarle al licenciado Carlos Cordero. Él nos expuso ampliamente al inicio de este programa pues cuál era la situación legal por la cual pues se hace correctamente una migración, con los documentos necesarios para las personas, y luego veíamos por qué este documento sirve pues para identificar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, en caso que haya un desaparecido, una muerte o una situación de detención como la que se está presentando en este momento en varios de los albergues en Tijuana. Sin embargo, se habla, licenciado Cordero, que hay esta segunda caravana en puertas. Hablábamos pues de México. ¿Y qué pasa con Honduras? ¿Cuál es esa respuesta que va a tener ya preparándose para esa situación que se va a dar? ¿Cuál es la estrategia que se tiene? Estamos hablando de fronteras porque obviamente hay muchos puntos ciegos. Correcto. Bueno, el Instituto Nacional de Migración pues tiene instalado no solamente en la parte de lo que son los aeropuertos, el sistema de control biométrico migratorio, con el cual garantizamos que las personas hacen su registro tanto de ingreso como salida. No solamente por este tema de la caravana, sino porque justamente estamos ahorita en un momento en el cual se está viviendo lo que ahorita va a ser lo que es la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y en la cual nosotros pues ya tenemos registros tanto de Panamá como que nos ha enviado información de las personas que transitarán por el país desde México hasta Panamá. Muchos de ellos pues lo harán también en forma terrestre, por lo cual pues nosotros nos hemos preparado y vamos a tener desplazados en 7 fronteras que hemos visto con el grupo de respuesta que tenemos, que se activó ya la CONAPREM, que es la Comisión Nacional de Prevención de Movimientos Masivos, en el cual pues a partir del día domingo nosotros nos vamos a estar desplazando ya con personal y también con recursos técnicos para tener un mejor servicio que vamos a prestar pues en las fronteras con Guatemala, con Salvador y con Nicaragua, ya que vamos a tener una gran cantidad de peregrinos que pasarán por Honduras para esta Jornada Mundial de la Juventud. Entonces nosotros estamos preparados pues para atender lo que se nos presente, tanto vía terrestre como vía aérea, para poder atender y realizar los registros pues migratorios de todas las personas que van a pasar por el país. Entonces el Instituto Nacional de Migración tiene la capacidad para atender las personas que se presenten a nuestras delegaciones fronterizas para hacer los registros de forma ordenada y segura y con la documentación, como hablábamos anteriormente, que se necesita para salir o ingresar del país. Muy bien. Bueno, también se habla de estos consulados móviles, doctora, que están ubicados pues en México, precisamente para dar respuesta a los migrantes que están en este momento en México. Sí, hay un aproximado, nos decía el embajador Alden Rivera, de 3.500 personas, centroamericanos y de otras nacionalidades en toda la parte de Tijuana. Recuerde que algunos de ellos se encuentran todavía ahí en el albergue. Unos han solicitado procesos para poder ingresar hacia Estados Unidos, están a la espera, y otros pues que están dentro de su proceso sí hacen su retorno voluntario a nuestro país, o en su caso pues tratar de ver las oportunidades que México les ha estado brindando en el tema de trabajos temporales, por momentitos, por ratitos, ahí en la misma zona. De este aproximado, nosotros tenemos ahí el consulado móvil ya en Tijuana, igual como se conformó desde principios cuando ya llegó este grupo de personas hacia esa zona, y en la zona de Mexicali también. ¿Cuáles son los servicios que nosotros brindamos a todos los hondureños que se encuentran ahí en la zona? Todos los hondureños que puedan ellos, que necesiten un documento, entonces un certificado de nacionalidad, donde nosotros garantizamos, o sea, que con ese documento es un hondureño o una hondureña. Cualquier situación que se necesite, están en comunicación permanente con nosotros acá en Tegucigalpa para, por medio de Registro Nacional de las Personas o por medio de Migración, cualquier otra situación que ellos necesiten, poderlo nosotros también dárselos a la brevedad. Estos equipos son equipos que tenemos conformados
gracias a Dios que nos podemos movilizar, por algo se llama consulado móvil, y que los podemos instalar de una manera rápida y poder comprobar la veracidad del documento que la persona está portando, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que hay mucha falsificación de documentos de hondureños y tenemos pues los instrumentos necesarios para verificar que son auténticos, independientemente del trámite que ellos quieran hacer. ¿Por qué? Porque si ellos quieren solicitar un tipo de refugio, por ejemplo, en México, necesitan un documento para poderlo hacer, necesitan identificarse de qué nacionalidad son, y en este caso, pues nosotros lo estamos haciendo allá. Sí tengo que resaltar, Carla, algo específico. Nuestra gente allá, la que se encuentra en la parte de Tijuana, ellos siguen, la gran mayoría, en el albergue, ¿verdad? Casi el 100% de los niños han sufrido de enfermedades respiratorias. Gracias a Dios se les ha dado pues la parte de salud por medio de un hospital móvil que hay también ahí, que se ha colocado con el apoyo y la ayuda del gobierno de México, y se les ha estado ayudando. Las condiciones climatológicas no han sido muy favorables, han tenido también una baja pues en el clima, así como lo tenemos nosotros ahorita acá en Tegucigalpa, allá condiciones un poco más heladas, y usted sabe que nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Eso ha ocasionado que la mayoría, el 100% de los niños estén sufriendo en este caso de enfermedades respiratorias, y eso pues nos pone más en alarma, porque usted sabe, las defensas de los niños son un poquito más bajas que en el caso de un adulto. Como dicen, un adulto aguanta más que un niño. Entonces, estamos pendientes también nosotros de eso, estar pendientes de la salud de ellos y poder nosotros pues, garantizarles a ellos los derechos humanos y dándoles siempre el tema de protección a ellos ahí en esa parte. Aparte también, en todo este tema del consulado móvil, nos desplazamos a lo largo y ancho siempre del territorio mexicano para poder, mexicano en este caso, de los hondureños que se encuentran ahí, para poderles dar y garantizar que estén protegidos, que estén bien y que no hayan sufrido de algún tipo de abuso en la zona. En el consulado nosotros también los recibimos, y aquel que sufrió algún tipo de abuso en la ruta, también le damos tenemos nosotros por medio del embajador Alden Rivera estas constancias de criminalización, o sea, constancias donde que fueron víctimas, perdón, de victimización, donde fueron ellos víctimas de algún tipo de atropello, que fueron abusados, que fueron violadas las mujeres o lo que haya sucedido, y eso a nosotros nos sirve para los procesos que hacemos junto con las autoridades, tanto guatemaltecas como mexicanas, de la judicialización y dar con el paradero de estas personas que han cometido algún tipo de delito. Muy bien, y bueno, ¿cuál es el panorama a que se van a enfrentar muchos de los hondureños luego de que también las autoridades estadounidenses han lanzado sendos mensajes para desalentar pues esta nueva migración? Justamente la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, Heidi Fulton, dijo recientemente esto, y veamos el video. Estoy en el punto fronterizo de Agua Caliente entre Honduras y Guatemala. Al cruzar esta frontera, la ruta hacia el norte está llena de infortunios y peligros. Es fácil ser víctima de bandas criminales que buscan lucrarse de los migrantes vulnerables. Tanto los coyotes como los líderes de caravanas mienten. Tratan de convencerles a arriesgar todo para intentar entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos hace cumplir sus leyes migratorias y no podrán entrar de manera ilegal. Miles de hondureños que participaron en la caravana ya regresaron, tristes de haber tomado esta decisión. No se dejen engañar. No inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar. No arriesguen sus vidas y las de sus hijos. No dividan a sus familias. El camino es largo y muy peligroso. No viajen solos ni en grupos. Los riesgos son demasiado serios para ustedes y especialmente para sus hijos. Sabemos que la realidad aquí es difícil para mucha gente. Por eso hemos invertido millones de dólares para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, su educación y oportunidades económicas. Creemos en el futuro del pueblo hondureño. Tu país te necesita. Sigamos trabajando juntos. Tu futuro, tu norte está aquí.
Bien, esas han sido las declaraciones de Heidi Fulton. Por cierto que en redes sociales también se han dado a conocer varios mensajes que ha transmitido el presidente Trump en relación a la construcción de este muro, que luego pues se ha ido también degradando en que si es muro o si es únicamente una barrera metálica. Se menciona también, doctora, que lejos de desalentar la migración, estas declaraciones del presidente Trump alientan el movimiento de personas. Bueno, usted sabe que cuando las personas salen y como cuando le dicen lo prohibido, la gente quiere pues tratar de alcanzar eso. Esto es una cruda realidad, o sea, y ahí usted lo puede ver, cada vez que él va o él sale o él dice algo y agarra el tema migratorio como una causa con los fines que lo quieran tomar en este momento, Carla, ocasiona un daño a nuestra familia hondureña, y eso tenemos que hacerlo claro nosotros en esto. El poner un tuit o el asistir a una frontera o el dar ese tipo de declaraciones cabe más en la realidad de que la política migratoria en Estados Unidos cada día están más endurecidas, y eso es algo que nosotros tenemos que verlo. Mire, Carla, la gente a veces critica y viene y dice por el hecho de que nosotros decimos es mejor quedarse en nuestro país. Nosotros hemos visto la realidad de nuestra gente cuando sale, lo que sufren, lo que pasan. Y eso yo no se lo deseo a nadie. O sea, son imágenes que no me gustaría haberlas visto, pero es una realidad. Y como país tenemos que ver qué hacemos nosotros acá. Vuelvo, insisto, es un tema de responsabilidad compartida, pero de todos los que estamos en esto. Y tratar de ver cómo ayudamos al hondureño a que se quede acá en nuestro territorio. Yo por eso le mencionaba que la causa para nosotros más complicada es el tema de reunificación familiar, porque usted le puede coartar a un niño el querer regresar si querer estar con su mamá, o con su papá, o con un abuelo o una abuela, que es el único familiar posiblemente que tienen. Pero el engañarlos y llevarlos de una manera, como lo hicieron con este grupo de personas, 7,270 retornaron de manera voluntaria. A ninguno se le puso un cuchillo de que regrese usted al país. 7,270 regresaron de forma voluntaria. Se subieron en los buses que pusimos a disposición en Guatemala y en México para que retornaran al país, porque se dieron cuenta. Uno, la fatiga, gente que se enfermó en el camino, niños que se perdieron. O sea, padres que estaban desorientados completamente y que nos tocó traerlos de vuelta, y ahí estamos en los temas de reinserción, tratando de darles la ayuda que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque sí salieron por una causa, por algo específico, engañados o no, pero salieron del territorio, y por ende nosotros tenemos que estar ahí presentes para poderles colaborar. Cuando la abogada Lolis mencionaba el tema de los centros de atención del migrante retornado, que nosotros tenemos 3 de ellos bien organizados aquí en el país, la gente llega y nosotros siempre le solicitamos, denos su dirección real, denos su número telefónico real. ¿Por qué? Porque en el momento que esta persona llega a su casa, ahí está una persona de nosotros, del gobierno, tocándole esa puerta para facilitarles el apoyo que ellos necesitan. Pero al dar una dirección equivocada, al dar un número telefónico equivocado, es difícil en todo un territorio nacional poder encontrar a estas personas y poderles dar esta ayuda, porque nosotros estamos para servir. Si hay algo que yo estoy clara, Carla, es por qué Dios nos tiene en este mundo, es para servir, para poder dar apoyo, y como servidores públicos que somos, tenemos que darlo nosotros a ellos. Pero si la información es falsa, si la información no es real, se nos hace cuesta arriba poderlos identificar y dar con ellos con el paradero, porque independientemente que se les deje una terminal de buses, porque hasta eso hacemos, los llevamos hasta su lugar de origen, como lo decía la abogada Lolis, con el acompañamiento que podemos nosotros de gobierno, se nos hace difícil volverlos a identificar de nuevo por si se han movido en algún otro lado. Bien, tenemos al embajador de Honduras en México, al señor Alden Rivera, y justamente le damos la bienvenida. Gracias, embajador, por atender nuestra llamada, para que nos dé el panorama de las condiciones en las cuales se encuentran los migrantes hondureños que salieron en la caravana pasada. Buenos días, señor embajador. Sí, muy buenos días. Saludos a toda la audiencia de Canal 11. Y en efecto tenemos una cantidad todavía importante, digamos, de hondureños en situación de albergue en las ciudades de Mexicali y Tijuana, ambas en el estado de Baja California. En el caso de Mexicali tenemos alrededor de unos 725 hondureños
que están albergados y que se mantienen algunos esperando que sea atendido por el gobierno norteamericano para hacer una solicitud de asilo, que probablemente van a ser atendidos a partir del mes de marzo de este año, y alrededor de unos 2.500 hondureños que están en la ciudad de Tijuana. Ahí tenemos también una cantidad de ellos que han decidido anotarse en el libro de registro para que el gobierno norteamericano les pueda hacer una entrevista y determinar si procede o no una condición de asilo en el caso de ellos. Importante mencionar que el índice de reconocimiento de asilo por parte del gobierno norteamericano es menor en los últimos 2 años al 3% y que por lo tanto las posibilidades reales de estos hondureños serán muy limitadas, serán muy escasas y lo más probable es que van a ser entrevistados efectivamente a partir de marzo por el gobierno norteamericano, serán trasladados a centros de detención donde van a permanecer entre 6 y 12 meses y luego serán deportados a Honduras. Este es, digamos que un final triste para quienes hicieron este esfuerzo de recorrer territorio mexicano con la expectativa de poder llegar a Estados Unidos atendiendo esa convocatoria llena de falsedades que hizo la organización o las organizaciones de carácter multinacional que estuvieron coordinando las caravanas. Es la situación con el gobierno mexicano, con el nuevo gobierno mexicano, luego de que el recién presidente electo, Manuel López Obrador, pues mencionara también situaciones de trabajo para los migrantes. Eso se está dando. ¿Cuál es la situación de esos migrantes en México? Mire, el gobierno del presidente López Obrador tomó la decisión de administrar el albergue a partir del 1 de diciembre del año anterior, de tal manera de que ya no tenemos una administración de los albergues por parte de el municipio de Tijuana, por parte del municipio de Mexicali y por parte del gobierno del estado de Baja California. Eso fue muy bueno porque se mejoraron las condiciones de albergue en términos de alimentación, de alojamiento. Obviamente siguen siendo situaciones de precariedad, siguen siendo situaciones con mucha limitación. Sin embargo, debemos reconocer en el gobierno del presidente López Obrador una intención clara y evidente de dar condiciones de vida dignas a quienes están en esta situación de albergue. En términos de empleo, en efecto, el gobierno mexicano abrió la posibilidad de que extranjeros participaran en el programa de la Bolsa de Empleo. Es un programa muy amplio que estaba dirigido a ofrecer empleo a ciudadanos mexicanos a mano de obra no calificada y que en el caso de particular de Baja California se buscó una manera de que los ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades que formaban parte de la caravana tuvieran la oportunidad de tener una forma de ingreso. Es decir, México y el presidente López Obrador y al final del gobierno del presidente Peña Nieto decidieron abrir la posibilidad de que las personas que estaban en situación de albergue pudieran aplicar para un trabajo, reconociendo que van a tener un periodo de espera muy largo para ser atendidos por Estados Unidos y que era necesario darles una oportunidad de generar sus propios ingresos. En ese sentido, tenemos un poco más de 2.000 hondureños que están trabajando, están comenzando a trabajar ahorita en el mes de enero y recibieron o pasaron por un proceso de regularización migratoria que les dio la posibilidad de mantenerse en México bajo un régimen de visitante por razones humanitarias que le permite estar aquí en México por 12 meses. Esa es la situación que están viviendo ellos, tienen un trabajo. Debemos recordar que el salario mínimo mexicano es más bajo que el salario mínimo hondureño, de tal manera de que no es un trabajo con grandes ingresos y sin embargo es una forma de poder tener un ingreso complementario para atender necesidades de vida. Aquí en México obviamente no será suficiente para mandar remesas a sus familias en Honduras, quienes seguramente seguirán estando desprotegidas, pero les da alguna forma de ingreso para poder complementar su alimentación y poder complementar algunos gastos para la compra de artículos de higiene personal y otros relacionados. Gracias, señor embajador. Únicamente entonces reconfirmar las cifras. Habíamos mencionado 10 hondureños que habían fallecido en el trayecto y, como usted mencionó, 2.500 hondureños aproximadamente que se encuentran en Tijuana, que estarán siendo sometidos a un proceso de asilo, si es que eso corresponde. Y usted mencionó también un periodo de entre 6 a 12 meses en los cuales estarán siendo
trasladados, procesados a un centro de detención y luego reportados. ¿Es así? Sí, es correcto. De los 2.500, no todos se han registrado en el libro para ser entrevistados por las autoridades norteamericanas. 1.500 aproximadamente están registrados en los libros, y el primero en registrarse va a ser atendido aproximadamente en 100 días, de tal manera de que estamos con la idea de que el primer hondureño en ser entrevistado por Estados Unidos lo hará hacia mediados, finales del mes de marzo, dependiendo de la velocidad con la que las autoridades norteamericanas realicen el proceso de entrevista, que en este momento se está haciendo a razón de 25 personas por día, pero tenemos una mora de parte del gobierno norteamericano de 2.800 solicitudes presentadas por ciudadanos mexicanos a lo largo del 2018 que no fueron atendidas y que están siendo realizadas en este momento. De tal manera de que una vez que se termine con este grupo de 2.800, comenzará el proceso de atención de quienes llegaron en la caravana que salió de Honduras en el mes de octubre del año anterior. Señor embajador, le agradecemos haber atendido nuestra llamada y bueno, darnos este panorama de lo que está sucediendo a nuestros connacionales en la República Mexicana. Muchísimas gracias, señor embajador. Con esta información hacemos una nueva pausa comercial. Regresamos en breve. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos con el tema de esta caravana, de los peligros de la migración y de la situación pues de vulnerabilidad de muchos de los grupos. Quisiéramos comenzar en este segmento con un video de a qué se enfrentan nuestros migrantes. Esto es la situación pues real de lo que está pasando, las vicisitudes que están pasando nuestros migrantes. Estas son las historias que no te cuentan cuando te llevan engañado a los Estados Unidos. Todo para su pinche familia que no quiere pagar el pinche rescate, para que vean que no estamos jugando. La migración ilegal, en la mayoría de los casos, produce dolor. No te dejes engañar. Estas son las historias que no te cuentan cuando te llevan engañado a los Estados Unidos. No me vas a mandar el dinero, ¿lo viste? Si no, el mismo te lo voy a estallar. Ya la saben, puta, nosotros vamos a operación Grupo Los Zetas, hay que paguen ese dinero a la verga, si no vamos a matar a sus familiares. Dile, verga, dile. Dile. Hombre, una licencia, por favor. Dile. Una licencia, ya, güey, por favor, ahorita, compadre. Dile. Ahorita, compadre, una muleta, compadre. La migración ilegal, en la mayoría de los casos, produce dolor. No te dejes engañar. Bien, sin duda alguna son videos que mandan a la reflexión, que nos llaman a la reflexión. Hay otro tema importante, o bueno, más bien, una de las causas que mencionaba justamente la doctora Jerez era el trabajo como una de las causas de salir del país. Sin embargo, el licenciado Carlos Cordero, usted tiene algunas cifras que mencionan gente que viene de fuera a trabajar a nuestro país. Y es un poco el contraste de las cifras de los que se van con los que vienen para trabajo. Comenta. Es correcto, pues estábamos comentando de la cifra pues, de retornados que nosotros tuvimos, que tuvimos 7.270 personas retornadas, y esto contrasta con una situación que empezamos a ver en la frontera de Aguacaliente. A partir de noviembre a la fecha han entrado como trabajadores temporales de cortadores de café 5.361 personas. Solo ahorita en estos primeros 10 días de enero han ingresado 1.738 personas guatemaltecas a realizar trabajos de corte de café. Entonces son cifras pues que podemos ver que es gente que está ingresando a Honduras a realizar trabajos que bien lo pudieran pues realizar los compatriotas. Bien, son 5.361 personas que han ingresado. Bueno,
usted tiene la información, están aquí las personas expertas en los temas, está la doctora Jerez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la abogada Loli Salas, de la Dirección de Niñez y Familia, y está también el licenciado Carlos Cordero del Instituto de Migración. Esa es la información que usted tiene, que su familia tiene. La decisión es suya, su familia es suya, su vida es suya. Así que confiemos en Dios que nos ilumine para como gobierno, como país, como sociedad en general podamos tomar las mejores decisiones. Ya nos tenemos que ir, ya estamos llegando al final de la entrevista, pues les pido sus consideraciones finales brevemente en estos últimos minutos. Carla, solo agradecerle el espacio de poderle mostrar al pueblo hondureño la realidad de lo que se sufre en esta ruta migratoria que es altamente peligrosa. Al final de cuentas, lo que deja es dolor, lo que deja es luto, lo que deja es muerte. 10 familias hondureñas hoy en día lloran ese hijo que lastimosamente salió engañado de nuestro país. Abogado. Muchísimas gracias, licenciada Calidonio. Ha sido un honor compartir este importante foro. Seguiremos trabajando para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia y seguir mandando mensajes para desalentar la migración irregular, como muy bien dijo la vicecanciller Nelly Jerez, provoca luto, dolor y muerte. Licenciado Cordero. Bueno, muchas gracias por estar aquí, de este gran panel que tenemos acompañándonos. Gracias por la invitación y reiterarle a la población que para poder salir del país tiene que cumplir con su documentación. Aprovecho la oportunidad con este tema de la Jornada Mundial de la Juventud. Tenemos muchos jóvenes hondureños que van a salir del país. Hemos habilitado que a partir de hoy en el Aeropuerto Internacional de Toncontín podamos hacer los prechequeos de los menores que van a salir vía terrestre o vía aérea de 2 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, por favor, a la Iglesia Católica, todos esos jóvenes que van a ir de sus parroquias pueden estar haciendo su prechequeo migratorio de control de menores estrictamente para que no lleguen a la frontera si tengamos un problema en la frontera cuando no cumplen con una documentación, y desde aquí lo podemos resolver. Así que desde hoy, de 2 de la tarde a 9 de la noche, tenemos abierto en el aeropuerto Toncontín el área de prechequeo de menores para poder realizar este trabajo. Muchísimas gracias, licenciado Cordero. Por cierto, aunado a eso del chequeo de menores, debe tener su cuadro de vacunas. Si se ha solicitado no solo el de la fiebre amarilla, sino también los refuerzos de papera sarampión para los menores que van a viajar a Panamá. Así que mucho ojo a los organizadores pues, de esta movilización hasta Panamá. Pues bien, este ha sido el tema. Qué gusto que nos ha acompañado. Le esperamos el lunes de la próxima semana. Que esté bien, que pase un buen fin de semana.